Amén, 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 amén. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema, uno de los temas más fascinantes cuando se trata de la predicación. Estuvimos, si tú estás sintonizando por primera vez, ya tuvimos una clase hace unos meses atrás acerca de cómo hablar en público. También acabamos de terminar una clase acerca de la unción. Y son dos clases muy importantes que van mano a mano con lo que vamos a hablar el día de hoy. Por un lado, el arte de hablar en público. En esa clase aprendimos a cómo expresarnos, cómo hablar, de forma que la gente pueda escucharnos y quiera escucharnos. Y luego estuvimos compartiendo algunas técnicas, porque es algo técnico. Luego, la semana pasada, terminamos una clase acerca de la unción y estuvimos hablando cómo es que una persona, que un ser humano, que un simple mortal puede convertirse en la boca de Dios. Cómo hacerle para que cuando tú hables la palabra de Dios, esa palabra, esa enseñanza vaya impregnada con el respaldo, con la gloria de Dios. Tú necesitas ver esa clase. Este día vamos a estar hablando de lo que es el arte de cómo confeccionar, de cómo armar un mensaje bíblico. Yo te voy a estar explicando a través de estas clases cómo es que yo preparo mis mensajes bíblicos. Te voy a estar explicando el teje y el maneje. Hay una técnica cómo preparar mensajes. Si tú nunca has preparado algún sermón, alguna enseñanza, pues tal vez se te hará un poquito complicado, o peor aún, si ya has intentado preparar una enseñanza, si has intentado poner en orden las ideas de algún mensaje que Dios te haya dado, pues te vas a dar cuenta que es un poquito complicado. Pues con esta clase o a través de esta clase, si tú te quedas durante toda esta clase, vamos a tener varias sesiones, tú vas a poder desarrollar esta habilidad de escribir y poner en orden tus ideas, tus sermones, y se te va a hacer mucho más fácil. A través de los años, pues yo ya tengo, un servidor, tengo algunos años, ya tengo poquito más de 20 años, pues trabajando esta técnica que te voy a enseñar el día de hoy. Y para mí el día de hoy es mucho más fácil preparar un mensaje. Dios me da un mensaje, que eso es lo más importante. Dios te da el mensaje, pero ya te toca a ti entregar ese mensaje de una forma clara, ser fiel al mensaje que Dios te dio. Y ahí es donde entran en acción estas técnicas de las que vamos a estar hablando hoy. Tengo 20 años practicando esto. Son técnicas que vas a ir desarrollando conforme las vayas. Las primero las tienes que captar, aprender, hacer parte de ti, entenderlas, esas técnicas, y luego irlas poniendo por obra en tus mensajes bíblicos. Y es una belleza cuando tú ya dominas estas técnicas. Es una belleza porque facilita. Dios te da un mensaje y a veces en cuestión de minutos tú puedes poner en orden un mensaje. Y obviamente estoy hablando pues de un extremo, no de tiempo. Un mensaje lleva bastante tiempo elaborarlo, pero en un momento determinado, en un momento de emergencia, serías capaz con estas técnicas de elaborar un mensaje en menos de una hora, y es debido a que manejas estas técnicas. Así que si estás listo, vamos a comenzar. Homilética fácil. Homilética, vamos a ver los conceptos y vamos a comenzar. Y así que comenzamos con la ayuda del Señor. Si estamos listos, estamos listos. Segunda de Timoteo es una escritura que hemos estado utilizando a través de este seminario virtual, de ese seminario bíblico. Estas clases son clases que se enseñan en el seminario, y ahí es donde nosotros hemos aprendido pues todas estas técnicas. Y 2 Timoteo 2:15 dice lo siguiente, y es como que nuestro texto, nuestra escritura de batalla, ¿no? Con esta nosotros pues como que nos motivamos
aprender y a prepararnos para lo que dice esta escritura. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado, que no tiene, o más bien aprobado por Dios, que traza y expone bien la palabra de verdad sin tener de qué avergonzarse. La meta de todo obrero es hacer un trabajo, hacer el trabajo para Dios, pero hacerlo bien. Y si ese es si Dios te ha llamado a predicar, o si eres, pues trabajas o estás asistiendo en algún grupo pequeño, un grupo celular, una célula, pues es importante que tú aprendas estas técnicas, porque esto te va a ayudar a preparar mensajes para tu grupo, especialmente aquellos que están comenzando, aquellos laicos en nuestra iglesia. Nosotros tratamos de ayudar a que todo mundo participe, y los grupos celulares, los cuales hemos establecido en nuestra iglesia, nos ayudan a darle participación a la gente. Entonces cualquier persona puede participar siempre y cuando cumpla los requisitos en un grupo celular y comenzar a presentar enseñanzas. Ahora, la persona que funge o que se queda encargada como pastor de célula, pues estará viendo las necesidades de su grupo que tiene, y entonces estará pues preparando algún mensaje, alguna palabra que el Señor le dé, y estas enseñanzas te van a ayudar en grande manera. Ahora, ¿qué te digo de los ministros, de los diáconos que van a estar haciendo uso del púlpito? Bueno, no todos van a predicar desde el púlpito en la plataforma de la iglesia, pero aquellos que lo están haciendo, es importante que aprendan la técnica para que puedan hacerlo con más calidad. Así que esta es nuestra escritura base, es la escritura en la que nosotros nos estamos apoyando, y vamos a comenzar. ¿Cuál es el propósito de la homilética? Bueno, esta ciencia o esta clase, la ciencia de la homilética, es para ayudarte a preparar sermones o prédicas, así se le llama, a lo que se predica por lo regular. Realmente todo es palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros los seres humanos como que clasificamos predicación, una prédica, un sermón es lo que se habla un domingo o detrás de un púlpito en la iglesia. Pero luego también la homilética te ayuda a preparar lecciones y clases bíblicas, que ya sería más en el contexto de lo que es pues una célula, una escuela dominical, una clase de algún tipo, ¿no? Estas clases también te ayudará a elaborar conferencias y enseñanzas, que ya serían como temas más definidos para grupos más definidos. Y esta ciencia, esta clase te va a ayudar a elaborar todas estas diferentes formas de presentar la palabra de Dios. Así que también, ¿verdad? Esta clase te va a ayudar a preparar mensajes bíblicos que sean claros y entendibles, porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado algún sermón que ni es claro, y como no es claro, pues no se le entiende. Entonces esta clase te ayuda a preparar sermones para que los puedas presentar de una forma clara y que se puedan entender, y pues como un plus, o decimos acá como un plus, que sean atractivos y edificantes. Porque si la gente no te entiende, pues ¿cómo va a recibir? Y si no recibe, pues no va a ser edificada. Si la forma como presentas o el mensaje que estás presentando no es atractivo, la gente no te va a poner atención. Entonces, esta clase es para que al final tú puedas lograr preparar mensajes que sean efectivos. ¿Qué es un mensaje efectivo? ¿Qué es un mensaje efectivo? Cuando tú dices, este mensaje fue efectivo, ¿qué consideran ustedes un mensaje efectivo? Hay personas que piensan que un mensaje donde se grita y parece una competencia de gritos, que eso es un mensaje efectivo. Bueno, no lo sé. Hay personas que piensan que si es un mensaje donde se recitan 47
de 47 a 250 versículos, ese es un mensaje efectivo. Entonces, ¿qué hace un mensaje efectivo? Así que yo conozco predicadores que no tienen una muy buena técnica, sin embargo son maravillosamente efectivos. Hay un cambio, hay un impacto del corazón de la persona y eso es de lo que te trata. Y estas clases, lo que yo te voy a enseñar el día de hoy, no es tanto técnica, sino es la forma como te facilite a ti llegar a ese objetivo, llegar al objetivo de tocar a las personas y que las personas te entiendan el mensaje y que te entiendan para que puedan llegar a hacer cambios en sus vidas. Así que podemos usar palabras elocuentes, pero si las personas no nos entienden, de nada sirvió. Así es. Muy bien, hermanos, los felicito a todos. Me han faltado algunos por participar, pero yo sé que ya en un momentito más van a estar participando. Dice Isabel, es un mensaje que cambia nuestra relación con Dios y nos lleva a la convicción y a un cambio. Una vez más, se trata de un cambio. Se trata de un cambio. Hay personas que piensan que un mensaje lo hace efectivo cuando impresiona a alguien. Tú escuchas a un predicador y dices, ¡wow! Y dice la persona, a veces la persona dice, wow, ese mensaje estuvo tan profundo. No le entendí nada, pero qué profundo. No, eso no hace un mensaje efectivo. Y eso creo que es uno de los errores que cometemos aquellos que hemos estudiado en un seminario bíblico, que creemos que la técnica es lo que va a hacer efectivo un mensaje y no es así. No es la técnica. La técnica es solamente el medio, es la herramienta para llegar al fin que estamos buscando, que es que haya un cambio, que haya un toque, que el mensaje recibido de Dios tú lo puedas expresar y entregar de tal forma que la gente lo reciba, lo tome y ponga manos a la obra y haya un cambio. Creo que estamos listos para embarcarnos en esta clase. Lección número 1. Voy a estarles entregando el libro, el manual. Tenemos un manual de esta clase y ahí en el manual están todas las preguntas, los cuestionarios y ustedes lo van a estar leyendo y van a estarlo contestando. Van a ir contestando las lecciones. Hoy quiero cubrir la lección 1 y la 2 o parte de la 2. Los felicito, mis hermanos. Excelentes respuestas. Creo que vamos por muy buen camino. Lección número 1, ¿qué es la homilética? Vamos a dar definiciones. Son definiciones técnicas, pero una vez más, no se me enreden con los tecnicismos. No se me enreden con los tecnicismos. La homilética viene de la palabra homilía, que significa discurso o sermón. Cuando decimos homilética, viene de esa palabra de sermón o discurso. Entonces, la homilética es la ciencia de preparar un buen sermón. ¿Cómo se prepara un buen sermón o un buen discurso? Una buena clase, enseñanza, conferencia, como ya lo explicamos. También, cómo preparar mensajes bíblicos que tengan un orden, que tengan lógica, que sean atractivos, que sean fácil de seguir, que sean fácil de captar, fácil de recibir y que lleven a la persuasión. Si ustedes se fijan, son todas las cosas que ustedes ya lo estuvieron diciendo. Que se entienda. Muchos de ustedes lo dijeron. Un mensaje que se entienda. Un mensaje que se capte. O sea, que tú digas, wow, Dios me habló. Ese mensaje es para mí. Y que lleve a la persuasión. O sea, que lleve a la persona a hacer cambios. Un sermón que no logra mover a nadie al cambio es un sermón que no se recibió. Fue un sermón que no logró su propósito. Muy bien, un aplauso de verdad. Quisiera que por ahí me pongan esos aplausos. Pónganme aplausos para todos ustedes porque estoy muy orgulloso de todos ustedes. Saben, de verdad, saben ustedes, todos ustedes saben lo que es un buen sermón. Predicación. Vamos a definir la palabra predicación. La predicación es básicamente la comunicación del mensaje divino en forma hablada. Quiero decir, cuando Dios te da el mensaje, porque la homilética no te va a dar el mensaje. La homilética, el mensaje solamente te lo va a dar Dios. Cada vez que yo me paro a predicar, lo que yo me paro a predicarle al pueblo es un mensaje que Dios me dio, que Dios me entregó en oración, buscándole, meditando,
preguntándole, pidiéndole a Él, son mensajes que Él me ha entregado a mí. Ahora, Dios te habla a ti. Todos los que están ahorita conectados aquí, Dios en una forma u otra, en algún momento u otro, les ha hablado. Entonces la homilética te ayuda a cómo preparar lo que Dios te habló, ponerlo en forma escrita para que tú lo puedas entregar y que a los demás les hable como te habló a ti. Como ven, ¿sí? Entonces, esta predicación o este mensaje de presentarlo de forma hablada, que para que sea adecuada o se adapte a la necesidad del auditorio. Lo que decía Fabi hace unos momentos, cuando el mensaje te habla a la necesidad, en donde tú necesitas que Dios te hable, y ahí está. El mensaje te llega. Es increíble cuando tú llegas a la iglesia y tú piensas, está el predicador hablando y tú dices, wow, ¿quién le diría de mi necesidad? Es el Espíritu Santo, es Dios que nos revela, te va a revelar a ti como predicador cuál es la necesidad que tiene tu grupo, tu congregación o a quien le vas a predicar. Y ese mensaje, cuando tú lo entregas utilizando estas técnicas, va a hablarle a la gente, se va a acomodar a las necesidades del auditorio que tú tienes. Estos mensajes deben ser basados en la Escritura. Obviamente deben de ser sacados de la Biblia. Todo mensaje que Dios te dé, escúchame, todo mensaje que Dios te dé debe de estar basado en la Escritura. Debe de estar centrado en la palabra. Debe de estar allí, en la palabra. Si no, no tiene caso predicarlo. Si Dios te da un mensaje y no encuentras respaldo bíblico, tira a la basura ese mensaje. Tiene que tener una base bíblica. También debe de ser predicado o debe ser comunicado, transmitido a través de una persona idónea. Vamos a estar explicando tal vez hoy cuáles son las características de un predicador. No te me lo vayas a perder, esto es muy importante. Y debe de ser inspirada. La persona que presenta el mensaje debe estar inspirada, debe estar ministrando, hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por esos aplausos. Amén. Diana, bienvenida. Todos los que están entrando, todos los que estén ahorita en Facebook, les pedimos que se vengan para acá, para YouTube, para que ustedes puedan también estar participando de esta clase. Así que vamos muy bien, mis estudiantes, mis predicadores. Si me paso algo, ustedes que están bien atentos me comunican. Predicación. Predicación es un arte. Una vez más, ya lo explicamos anteriormente eso. Un arte que se puede perfeccionar. Un arte es algo que se puede estudiar y se puede practicar para que lo puedas dominar. Y es algo que yo le digo a todos los que van comenzando en la predicación. Por favor, entiendan, tu primer sermón no va a ser el mejor sermón del mundo. Lo más probable es que tus primeros sermones, tus primeros mensajes van a ser un fracaso. ¿Por qué tan negativo, pastor? No. Es que es una realidad. Dime tú de algún cocinero que la primera vez que cocinó hizo una obra de arte. No. Dice por ahí la sabiduría, pues, de mi primo Salomón, dice que echando a perder se aprende. Entonces, la predicación es un arte. Conforme tú vayas preparando mensajes, mensaje tras mensaje tras mensaje, y tú vas viendo qué funciona, qué no, y tú te vas adaptando. Y realmente un buen predicador comenzará, y esto es mi propia opinión, mi opinión personal por lo que yo he visto, un buen predicador comienza a predicar bien, yo creo, después de unos 20 sermones. Así que te digo esto porque a veces tenemos expectativas muy grandes y queremos que el primer sermón, el primer mensaje que preparamos sea pues un mensaje como para ponerlo en TBN o en enlace.
No, tus primeros sermones no van a ser para enlace, ni van a ser para ti bien, tal vez van a ser nada más para que los vea tu maestro. Y tal vez no van a causar mucho impacto, pero así es como tú vas a irte desarrollando. No te vayas a desanimar. Si se te hace muy complicado todo esto se va aclarando conforme lo vas practicando. Entonces tú practicas, estudias, practicas, estudias, practicas. Yo te voy a recomendar algo. Estas clases están quedando ya en línea. Si tú tomas en serio la predicación y la enseñanza, tú vas a ver esas clases una y otra vez. Y le vas a pedir al Señor que te abra el entendimiento para entender esos conceptos, porque son conceptos técnicos. Y lo bueno de los conceptos técnicos es que a través de estarlos repasando, llega el momento en que te cae el 20, llega el momento en que los entiendes. Y aguas, que cuando los entiendas, cuando estos conceptos los hagas parte de ti, comenzarás a fluir en el arte de preparar mensajes bíblicos. Así que no te me des por vencido. Y la predicación es un arte porque a través de la predicación se traslucen las características del ejecutor. Una vez más, ningún predicador es igual. Cada predicador tenemos nuestro propio sabor, tenemos nuestras propias tendencias, nuestros propios gustos, nuestros temas que nos atraen. Entonces es un arte porque cada predicador tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia forma de presentar sermones, y eso lo hace un arte muy, pero muy hermoso. Y así es. Dice Mercedes, dice sí, pues así es cuando uno predica la primera vez. Sí te vas a poner nervioso y a lo mejor vas a presentar pues una capirotada y vas a pues cometer errores, pero así es como se aprende. Yo les he comentado a todos los pues nuestros ministros y discípulos que tenemos, el día de hoy predico, tal vez de vez en cuando por ahí puede que presente un buen mensaje, pero ese es el resultado. Tú no quieras predicar como predico yo después de 20 años de estar practicando esto. Yo quisiera que se hubieran grabado mis primeros sermones. Eran tan malos que ni siquiera los grababan pues con una grabadora de 2 pilas, decían allá en mi rancho, ¿no? Los primeros 2 años de mi ministerio de predicación fueron fatales, fueron terribles. Pero el deseo de mejorar y de aprender y de asimilar esos conceptos pues nos llevan a ir aprendiendo cada vez más. De hecho, el día de hoy yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo alimentándome, tratando de expandir mis conocimientos homiléticos, ¿sí?, para poder mejorar, porque siempre estamos aprendiendo. Muy bien, dice también aquí mi esposa. Ay, Dios mío, entonces tenemos esperanza. El día que me toque predicar. Así es. Y párate, no en una forma negativa, sino que párate. Mira, si el día que prediques, la primera vez que te toque predicar, presentó el mensaje, te sale mal, eso se estaba esperando. Si algo te sale bien, eso ya es un plus, ya es un pilón, decimos allá en mi rancho, ¿no? Dice Mercedes, santo, una capirotada, a ver si no bajo a Tomás del Árbol. Así a veces sucede. Muy bien. Predicar, cuando hablamos de predicar o de la predicación, predicar es el mayor privilegio, es un privilegio exclusivo que tenemos los seres humanos. Primera de Pedro 1:12 dice que este mensaje de la predicación solamente a los seres humanos se nos ha concedido. Ni siquiera los ángeles pueden predicar el evangelio. Es un privilegio que Dios nos entregó a nosotros, entonces hagámoslo con toda la excelencia que se pueda y con todo el esfuerzo que se pueda. La predicación o predicar es un evento divino humano.
Es Dios utilizando un ser humano. La predicación del evangelio, ojo con esto, la predicación del evangelio tiene que envolver los dos elementos, el elemento divino y el elemento humano. Se unen de estos dos elementos y ese mensaje, cada vez que Dios le habla al hombre, necesita utilizar a un hombre, necesita utilizar a un ser humano, a una persona, sea hombre o sea mujer. Necesita el elemento humano porque la predicación solamente se le fue permitida a los seres humanos. Primero los Corintios 1:21 dice, Dios no permitió que el mundo lo conociera por la sabiduría, sino que dispuso salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, por tu locura, esa capirotada que hagas algún día tocará vidas, salvará personas, restaurará almas, sacará personas del infierno, porque eso es el poder de la predicación. Vamos a estar analizando y aquí es donde se va a poner un poquito técnico. Yo te voy a pedir que tengas paciencia y no te me apagues, no te me desconectes cuando presentemos esto técnico, pero es importante lo técnico también. Las áreas de la homilética, o sea, se separan lo que vamos a estar tocando en la homilética. En primer lugar, lo que es el concepto. Cómo escoger y cómo concretar el tema y el tópico. Vamos a estar aprendiendo que cuando predicamos, cuando Dios te habla, tú tienes que detectar cuál es el tema, cuál es el tópico. Y vamos a estar cubriendo todo esto en estas clases. ¿Cómo descubro yo cuál es el tema del mensaje que Dios me dio? Si tú escuchas un buen mensaje, un buen sermón es aquel que tiene bien claro el tema, el tópico, el propósito del mensaje. Solo por utilizar las enseñanzas, porque pues son las que tengo más frescas ahorita. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, hemos estado hablando en mi iglesia, hemos estado hablando acerca de la lengua, del poder de la lengua. Entonces, en cada sermón, yo tengo que determinar concretar cuál es el tema de ese sermón, aunque es una serie, de ese sermón. Sí estoy hablando de la lengua, pero luego tengo que definir cuál es el tópico. La lengua como un timón que dirige la vida a través de las tormentas, la lengua como un freno que dirige la vida de la persona. Entonces, ya que descubro cuál es mi tema, mi tópico, de ahí me voy a enfocar y me voy a ir en esa dirección y de ahí voy a ir elaborando mi mensaje. Lo segundo es la recopilación. Así, este es el proceso a grandes rasgos de cómo se va formando un sermón. Dios te da el mensaje. Entonces, cuando Dios te da el mensaje, tú concretas el tema, el tópico, cuál es el fin. Y entonces comienzas a componer, a armar tu mensaje. Comienzas a recopilar el material que vas a necesitar para presentar tu mensaje. Vas a comenzar a escribir las ideas y vas a comenzar tú a acumular ese material. Y vamos a estar viendo todas las diferentes ingredientes que llevan un mensaje, un sermón, una enseñanza. Entre los materiales están los versículos, las escrituras bíblicas, están las historias, las anécdotas, las ilustraciones y todos esos elementos que son lo que van a formar tu mensaje. Todo esto lo voy a estar explicando a mucho más grandes rasgos ahorita, nada más para tener una idea general. Luego, la tercera parte de la homilética es la construcción. Ya tengo todos los materiales, tengo montones de escrituras que hablan acerca del tema que ya descubrí cuál es. Ya tengo tengo anécdotas, tengo ilustraciones, tengo experiencias, tengo historias. Entonces voy a establecer el método y el procedimiento. O sea, ahora voy a buscar cómo voy a presentar este mensaje. Cómo voy a comenzar, cómo voy a presentarlo y cómo voy a terminarlo.
¿Cómo voy a explicarlo para que se me entienda? Entonces lleva un proceso. Ahora la construcción, ya tengo los materiales, tengo las historias, tengo los versículos, tengo las escrituras, tengo las anécdotas. Ahora, ¿en qué orden los voy a poner? ¿Cómo los voy a armar? Y voy a formar, si se puede decir, esta estructura que voy a utilizar para guiarme a la hora de presentar mi mensaje. Luego, voy a ordenar los puntos y los materiales. Entonces, al establecer el método y el procedimiento, pues estoy ordenando cada punto. Si estoy hablando de la lengua, pues no sé, de la lengua como timón. Entonces voy a ir poniendo los diferentes puntos, como timón dirige, como timón te ayuda a dirigir un gran barco, como timón te ayuda a vencer la fuerza de los vientos. Esos son mis puntos que yo voy a llevar y voy a ir pues desarrollando. Y luego la cuarta va a ser la presentación. ¿Cómo lo voy a presentar? ¿En qué forma lo voy a presentar? Y como les digo, eso es a grandes rasgos lo que es la homilética. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. No se me vayan a asustar. Quiero presentarles algunas ideas erróneas acerca de la predicación. Que a través de los años, muchas personas, por tener una idea errónea acerca de la predicación, pues cometen, no aprenden o no pueden aprender cómo se presentan, cómo se preparan mensajes bíblicos. Primera idea errónea. No se necesita preparación. ¿Por qué? Porque Dios nos da que decir. Y hay personas que dicen, no necesitas estudiar, no necesitas técnica. Que hay personas que van al punto, y los he escuchado, que van al punto de decir, eso de la homilética y de la hermenéutica son del diablo. Digo yo, con razón predican tan mal. Y hay personas que tienen esa idea que la técnica no sirve para nada. Y no es así. La técnica sí sirve. No te vas a basar en la técnica, pero la técnica sí te ayuda a presentar de una mejor forma. No es así, no es la técnica así. Dice Salmo 81:10, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, ellos se basan en ese versículo y dicen, ahí dice, abre tu boca, solamente párate, no estudies, o si estudia, nomás estudia, pero no te preocupes, no tomes notas, no hagas un bosquejo, no te prepares, solamente abre tu boca, y Dios la va a llenar. ¡Qué mentira! De hecho, ese versículo no está hablando de eso. Está hablando de pedir, de confesar, de declarar, y que Dios va a llenarla. Cuando tú pides, el Señor te da lo que le pides. Eso es lo que se está refiriendo ahí. Pero bueno, ahí es un error de interpretación que si conocieran la hermenéutica, pues analizarían mejor este versículo. Ellos dicen, es que ya sabemos lo necesario, porque hay un versículo en la Biblia que dice, ustedes tienen la unción del santo y ya conocen todas las cosas, y eso no es así. Sí tenemos la unción, pero no lo conocemos todo. Nosotros conocemos lo que se requiere para nuestra salvación, pero a la hora de predicar necesitamos prepararnos. Una vez más se saca esa escritura de contexto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ideas erróneas, en las ideas erróneas, el otro extremo son las personas que dicen, el que se prepara bien, aunque no busque de Dios, si prepara un buen sermón, Dios lo va a usar. No es solamente la técnica. Hay quienes se enfocan solo en la técnica, especialmente aquellos que han ido al seminario, que tienen títulos de seminario, se desarrollan esa idea y creen que por lo que saben van a predicar bien, y no es así. De hecho, los predicadores más aburridos que yo he escuchado, las predicaciones más estériles, más futiles, las predicaciones más vacías que yo he escuchado vienen de los labios de personas muy preparadas, demasiado preparadas, y creen que su preparación es lo que los va a hacer buenos predicadores, y no es así. Entonces, ¿qué es la verdad?
¿En dónde está el balance perfecto, el balance correcto? Es cuando se mezclan las dos cosas, la acción divina y la humana. Cuando tú mezclas la unción de Dios, la búsqueda de Dios, depender de Dios y te preparas con todo lo que tú puedes para entregar el mensaje en la mejor forma posible. Alguien lo dijo de esta forma. Una predicación, tú serás un buen predicador si predicas como si todo dependiera de Dios. Y te preparas como si todo dependiera de ti. Y ese es el balance perfecto. Tú esperas en Dios. Si Dios no me ayuda, no importa cuánto me prepare. Si Dios no me da el mensaje, no importa cuánto sepa. Si Dios no me da su unción, no importa cuán buen material tenga. ¿Sí? Pero ahora, si tú puedes tener el mejor mensaje, tú puedes tener una gran unción, pero si no te preparas, lo estudiamos en el arte de hablar en público, una pésima preparación va a producir una pésima presentación. Entonces es importante el balance. Vamos a hablar ahora de el predicador, las características del predicador. Romanos 14:22 dice: la fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Y aquí es donde vamos a aprender que el mensaje no lo hace el predicador, sino el predicador hace el mensaje. Vamos a estar explicándoles un momento eso. La pregunta que las personas, cuando tú te paras delante de ellos, la pregunta que la gente se va a hacer cuando tú te paras delante de ellos es esta: ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque la verdad es que tu persona influye más que ninguna otra cosa en tu predicación. O sea, tu vida será lo que hace tu sermón. Cuando tu vida está a tono con tu prédica, eso es lo que hace o hará que tú prediques bien. Un buen predicador no predica bien, no es tanto porque sepa predicar, es porque vive su sermón. El predicador, como dijo Dianey, el buen predicador es uno que vivió, que recibió, que a Dios le habló primero el mensaje. Entonces, un buen mensaje va a ser presentado por alguien que ya vivió ese mensaje. Cuando el buen predicador presenta su mensaje, es porque ese mensaje ya le habló a él. Entonces tu prédica va a crecer contigo. Conforme tú vayas creciendo como predicador, como persona, como creyente, tu predicación va a ir creciendo contigo. Un sermón es bueno porque el predicador es bueno. Un sermón es efectivo porque el predicador es efectivo. Un sermón es poderoso porque el predicador es poderoso en la palabra, poderoso en el espíritu, poderoso en el testimonio. Y es muy importante, es muy triste que hay predicadores que creen que su sermón comienza en el momento que se paran detrás del púlpito. Y eso no es así. Tu sermón comienza desde que te levantas en la mañana, 3 meses antes de que te toque predicar. Allí comienza tu sermón. Cómo vives, cómo buscas a Dios, cómo practicas lo que estás a punto de enseñar. Entonces, para prepararte como predicador necesitas eliminar los defectos, que Dios trabaje en tu vida. Nosotros en Ciudad de Refugio les ayudamos a todos los líderes, les ayudamos a que crezcan como personas, les ayudamos a que crezcan, se desarrollen como personas, porque desarrollándose como personas, como creyentes, desarrollando su vida espiritual, su experiencia con Dios, se van a desarrollar como predicadores, como maestros, como evangelistas, como profetas, como en el área donde ellos estén trabajando. Entonces, primero,
creces tú como persona, como creyente, como predicador, como ministro, y comienzas a desarrollar tus virtudes. Conforme se desarrollan tus virtudes, tú desarrollarás tu potencial, tu caudal de bendición, tu efectividad. Escúchame, yo no he conocido un predicador que tenga su vida patas para arriba, que tenga su vida hecho un desastre, que tenga su testimonio por sin ningún lado. No he conocido a un predicador que su vida esté hecha pedazos de mal testimonio que predique bien. ¿Sí? Entonces, tu vida hace tu sermón. Tu vida personal te hace como te hace predicador. Así que, ¿cómo ven con eso, man? Si no se trata solamente de preparar sermones, de desarrollar técnicas. Primera Timoteo 4, 12 y 13 dice que nadie te menosprecie. Mira lo que dice Pablo a Timoteo, que es alguien nuevo, un pastor nuevo que va comenzando a predicar y a pastorear. Y le dice que nadie te menosprecie por ser inexperto. Pero eso sí, le dice, esfuérzate por ser ejemplo. Y luego dice, esfuérzate por ser ejemplo en tu habla, en conducta y en amor y en pureza. Dedícate a la lectura y a la preparación y a la enseñanza y animar a los hermanos. ¿Cómo comienza tu preparación? Comienza a crecer tú como persona. Comienza a crecer tú en tu fe. Y dice aquí que como ejemplo, si tú vas a ser predicador y quieres que la gente te escuche, ahí te va un tip, decimos aquí, ¿no? Muéstrate como ejemplo entre todos. Llega temprano a los servicios. Acomídete. Cuando alguien esté predicando, tú glorifica a Dios. Cuando estés en la alabanza, tú métete en la adoración. Demuestra pasión, vive, que tu familia, que tu hogar, que todo lo que te rodea esté de acuerdo a lo que tú predicas. Y es muy importante que lo que tú prediques allí, tú lo pongas por obra. Tú no puedes estar predicando de cómo ser un buen esposo y tengas un matrimonio patas para arriba. Tú no puedes predicar de honra cuando tú no honras. Tú no puedes predicar de espiritualidad, de cómo adorar a Dios si tú no adoras a Dios. Entonces es importante que tú seas ejemplo. Y luego dice también que seas ejemplo en tu habla. ¿Sí? Es muy importante que tu habla, que tú vayas desarrollando. Miren, mis hermanos, con todo respeto, el Señor nos ha sacado a la mayoría de nosotros de un mundo bajo. Nos levantó algunos de los barrios, de las pandillas, del barrio, ¿sí? Y teníamos una forma de hablar muy vulgar. Tú quieres desarrollar tu potencial como predicador, córtale, ahora sí que, a ver cómo va, córtale, mi chavo, a esas palabras vulgares, palabras que no son educadas. Comienza a desarrollar un vocabulario más rico. Por ahí escucho expresiones, chale, no manches, gandalla, expresiones que si bien no son groserías, pero son de muy mal sabor, son de una categoría un poco baja. Yo te recomiendo, comienza a elaborar, a enriquecer tu vocabulario. No hables tan mediocre. Eleva tu vocabulario, que sea parte de ti, que cuando tú te pares en el púlpito tú ya tengas esa habilidad de escoger bien tus palabras. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Y dice ahí también en conducta, en amor, en fe, en pureza, que tengas un buen testimonio, que pongas por obra. Mira, un predicador
que habla de fe y no le cree a Dios, se pide una ofrenda y no da nada, que habla del amor y no tiene convivencia con los hermanos, no se preocupa por la gente. Todas estas son áreas que como predicador debes de cuidar, que la gente vea que tú eres ejemplo en tu forma de hablar, no andas con ese lenguaje tan gacho. Nótese el sarcasmo con que lo estoy diciendo. Y tu conducta, tu forma de ser, cómo te comportas con los hermanos, tu fe, tu pureza, hasta tu forma de vestir. Quiero aclararte, tú vas a ser un predicador, ya no te vistas como pandillero, ya no te vistas como cholo, ya no te vistas como punk rocker, ya no te vistas como danzarín de la quebradita. No. Vístete como una persona de respeto, como un predicador. Es importante que en tu vida diaria, aunque no te toque predicar, tú vístete bien como lo que representas. Tú representas a un vocero, eres un vocero de Dios y un vocero de Dios debe de presentarse bien. Muy bien. Cualidades del predicador. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a estar terminando por aquí. Bienvenida a Blanca Valle, que nos está acompañando. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y dice por aquí, mi esposa dice, es importante como predicador dar buen testimonio. Lo que se predica, que lo viva, si no de nada sirve, serán palabras huecas. Exacto, el ejemplo es lo importante, que Dios nos ayude. Isabel dice, es mejor un testimonio vivo que solo palabras huecas sin testimonio. La relación con Dios y el leer la palabra de Dios nos cambia para dar un buen testimonio. Eso es muy importante, el buen testimonio, mis hermanos. Ojalá nadie se vaya a ofender, pero nosotros a todos nuestros líderes, por ahí de vez en cuando checamos sus redes sociales, y si vemos algo que no va de acuerdo a tu testimonio como ministro, como predicador, como un obrero de Ciudad de Refugio, pues vamos a platicar contigo con mucho amor y te vamos a decir, mira, ese comentario que pusiste allí no va de acuerdo con un ministro de la palabra, con un vocero de Dios. Esa foto no va de acuerdo, porque todas esas cosas contribuyen a tu testimonio. Y hay personas que si tú te presentas, ya sea físicamente o en tus redes sociales, pones cosas o te presentas cosas o muestras cosas ahí que no van de acuerdo con lo que tú pretendes ser, pues el mensaje que estás predicando con el mensaje de lo que tú estás mostrándole a la gente, pues va a chocar y no va a haber efectividad en tu ministerio. Así que ahí se las pasamos, está el costo. Y primer característica, a ver cuántas alcanzamos a cubrir. Primer característica del predicador, debe ser nacido de nuevo. Dice Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo, quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor real, que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido del Espíritu, no va a poder predicar. Dará cátedras, dará enseñanzas técnicas, pero no va a dar una enseñanza bíblica. Y es importante que las personas, se va a sorprender, pero en las iglesias, no todos los que se congregan en una iglesia o que aún se bautizan en agua están convertidos o han tenido ya un nuevo nacimiento o han tenido ya su encuentro con Dios. Y hay personas que les lleva más tiempo tener ese encuentro, desarrollarse. Entonces, personas así tenemos que esperar a que tengan ese encuentro con Dios, a que haya ese cambio, se conviertan
Porque el que no ha nacido de nuevo no discierne espiritualmente. Y para tú poder predicar la palabra tienes que discernir espiritualmente. Tienes que ver lo que no se ve, oír lo que no se oye, entender lo que no se entiende. Y si tú no me estás entendiendo es porque tal vez no has nacido de nuevo. Entonces es importante nacer de nuevo. Y nunca pondremos a alguien que no da testimonio, o le asignaremos a alguien, o le daremos la oportunidad a alguien de predicar ya como ministro ordenado, si no da señales de haber nacido de nuevo, de que tenga ese discernimiento, que pueda ver, entender espiritualmente. Y nada de malo, bueno, si alguien está en la iglesia y todavía no ha tenido ese encuentro, bueno, seguiremos orando, seguiremos pidiéndole a Dios, pero no será hasta que tú tengas ese verdadero encuentro con Dios que tú podrás calificar para ser predicador, enseñador de la palabra. Así es. Dice aquí mi esposa, dice, como líder es muy importante tener cuidado con lo que uno pone en las redes sociales, me imagino, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice Fabiola, por medio de la palabra de Dios nos da la convicción nos enseña cómo vestirnos y cómo comportarnos, y si seguimos igual es porque realmente no hemos entendido. Sí, es muy importante, mis hermanos. Sé que aquellos que van siendo convertidos, nuevos convertidos, les llevará un poquito de tiempo cambiar su forma de hablar, su forma de vestirse, pero debe de haber un cambio. Con el tiempo debe de haber un cambio. Yo voy a batallar para recibir si escucho a alguien predicando vestido de cholo, o utilizando una jerga corriente y vulgar. Voy a batallar mucho para recibir de esa persona. Y dice mi esposa, y al final pues nos deja ver cómo está su alma. Si alguien dijo, habla para conocerte, y de lo que hablamos, de lo que nosotros expresamos, pues de eso es de lo que hay en el corazón. Muy bien. Entonces, número 2, debe de haber un llamado para el predicador para comenzar a predicar. Debe de haber un llamado. El púlpito le atrae a muchas personas. Estar predicando le llama la atención a muchas personas. Y es importante que tú entiendas por qué es que quieres predicar, por qué quieres enseñar. Hay personas que quieren predicar porque, y especialmente si en la iglesia se transmite en internet, en Facebook, en YouTube, no, pues te vas a hacer famoso. Entonces eso atrae a algunas personas, pero no debe de ser tu motivo. No hay nada de malo que algún día llegues a ser famoso, porque Dios te usa, porque Dios utiliza la fama, y de hecho para utilizar a alguien tendrá que hacerlo a través de la fama de la persona, pero que ese no sea la motivación que yo quiero. Analiza tus motivos. En el área donde tú estés trabajando, si tú siempre estás peleando, pues es que a mí pues yo no salgo en la cámara, es que mi voz no se oye, es que a mí no me dan crédito, es que a mí no me mencionan, aguas. Porque cuando hay esa tendencia que se mencione, que me muestren, que me alumbre el faro, que me dé la luz, que se me mencione, que le suban a mi micrófono, que yo me escuche, que yo sobresalga, que me pongan en el medio, que me pongan hasta el frente. No, ya allí hay motivos erróneos y hay que analizar eso. Dios nunca va a utilizar a una persona que quiera pues predicar para ser visto, para ser famoso, conocido, para ser pues notado. Entonces, cuando una persona es llamada, el llamado es imparable. La persona es algo que te jala, y es algo que te lleva y te impulsa, y quieres, y aunque no sepas y aunque no puedas, te preparas, porque cuando eres llamado eres imparable. Cuando eres llamado, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar las capacidades y las habilidades. Mira, hay alguien que dijo lo siguiente, a ver si lo digo correctamente. Está en inglés, pero lo voy a tratar de traducir. Alguien dice que Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que Él llama, o Dios prepara a los llamados. Entonces,
Si tú eres una persona que tal vez sientes que no tienes la capacidad, no te preocupes. Si Dios te llama, Él te va a preparar. Si Dios te llama a predicar, créelo, Dios te va a preparar. Si Él te llama, serás un gran predicador, serás una gran enseñadora, serás un gran siervo, una gran sierva de Dios que Él utilizará si Él te llamó. Si estás allí por los motivos correctos. Él llama de diferentes formas, pero la principal forma como Dios llama es cuando hay una necesidad, cuando tú ves la necesidad de lo que está sucediendo. Y esta escritura dice en Isaías 6:8, dice, Isaías escuchó esto, dijo, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Todos aquellos que hemos sido llamados, respondemos al llamado de Dios. Y aunque no sepamos cómo, aunque no tengamos las herramientas, le decimos que sí al Señor. Y el Señor pone los medios, te prepara, te mete en su seminario, te conecta con enseñanzas como estas para que tú puedas aprender y puedas desarrollar esos dones y puedas ejercer y puedas operar en el llamado que Dios te ha hecho. Así que no te me preocupes cuando eso sucede, cuando tú creas que no tienes lo que se necesita, porque Dios te va a preparar. Prepárate, porque Dios no llama a los que están preparados, prepara a los que son llamados. El siguiente punto es el amor por las almas. Un predicador debe de tener compasión por su audiencia. Marcos 6:34 dice que cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor y por eso comenzó a enseñarles. La persona que es llamada a predicar, el predicador debe tener una pasión por las almas, por el alma de las personas. Es muy, pero muy importante que tenga esa compasión, que lo que haga, lo haga por el alma de las personas, porque le interesa edificar, ayudar, construir, instruir, animar a quienes lo van a escuchar, porque tiene un interés por las personas, un interés genuino por las personas. Entonces eso es algo que debe de ser prioridad. Amor por las personas. Y se nota, cuando tienes amor por las personas, se nota, mis hermanos, se nota. Déjenme ver, luego la unción, ya hablamos acerca de la unción. Lucas 4:18 habla acerca de cómo Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. Para abundar más de esto, te recomiendo que vayas a la clase de la fórmula para la unción. Sin unción no vas a poder predicar. Es importante que tú tengas unción en tu predicación. Número 5, oración y ayuno. Todo predicador debe ser un hombre de oración. Debe ser un hombre de ayuno. Un predicador que no ora, nunca mejora. Un predicador que no ayuna, no da una. Tú debes de ser un hombre y una mujer de oración. Dios nunca te va a usar si tú no oras. Es en la oración, es en el ayuno donde Dios abre. Mira, por medio del ayuno se afinan tus sentidos para percibir de parte de Dios. Y por medio de la oración es que Dios te da el mensaje. Entonces, si tú eres una persona que no ayunas y que no oras, nunca vas a recibir un mensaje de Dios. No vas a tener la afinación necesaria, la sensibilidad necesaria para recibir de parte de Dios. Cuanto más ayunas, cuanto más oras, más receptivo eres a la presencia de la palabra de Dios. Y cuando tú ayunas y cuando tú oras, al entregar el mensaje, pues Dios te respalda. Y alguien dijo lo siguiente: encontrarse con la congregación sin hacerlo con Dios es un fracaso rotundo. Cada sermón, cada enseñanza debe de haber invertido el predicador
horas en la presencia del Señor, días en ayuno para cada mensaje, para cada sermón. Eso es lo que va a hacer. El Señor, por medio de la oración y del ayuno, te va a dar la estrategia cómo armar tu sermón, cómo desarrollarlo para que lo puedas presentar de una forma que se va a entender. Así que ya hablamos de eso, pues en lo que es la unción y luego también lo que es la sinceridad y la humildad. Ya lo hablamos, lo tocamos esto en la clase del arte de hablar en público. Te voy a pedir que se vaya a esa clase si usted no la ha visto, porque esto va mano a mano con esto. Primera Timoteo 1:5 dice que tengas un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, cuando tú predicas, debes de predicar sin hipocresía, sin pretensiones, que no te proyectes jactancioso. Sé tú. Si Dios te habló, se va a notar. Número 7 es originalidad. Dios te va a usar como tú eres. No necesitas tratar de ser otra persona. Debes de esforzarte por ser la mejor versión de ti mismo. No trates de ponerte una armadura ajena como David. David le quisieron poner la armadura de Saúl para enfrentar al gigante. Y no pudo. Dijo, ¿sabes qué? No. Lo mío no es esta armadura, lo mío es una honda y piedras. Y con eso venció al gigante. Tú no trates de ser otro predicador, tú no trates de ser como yo, tú no trates de ser como algún famoso predicador o como alguien que a ti te guste. Tú sé tú, porque solamente así serás muy buen predicador. Y aquí viene algo muy importante, mis hermanos, y creo que... Santidad, número 8, santidad. La impureza va a estorbar tu fluir. Cuando hay pecado en la vida del predicador, va a impedir que fluya. Tú no vas a poder fluir si hay pecado en tu vida. Luego, pues a la hora de predicar tienen que fingir. Y entonces el peligro de vivir en pecado o no de no vivir en santidad. Al hablar de santidad estoy hablando de que te guardes puro. Te guardes puro en lo que ves, en lo que oyes, en lo que haces, en lo que hablas. Que tú puedas tener esa transparencia. Entonces alguien dijo por ahí lo siguiente: lo que eres habla más fuerte que lo que dices. Ahí está. Debes de guardarte en santidad. Segunda a Timoteo 3:5 y luego el 9 dice, Pablo le dice acerca de los últimos tiempos, dice que vendrán tiempos en donde habrá predicadores y ministros que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. O sea, en el púlpito parecerá que son buenas personas y elocuentes, pero por su vida van a negar la eficacia. Hablan muy bien, pero no viven lo que predican. Y dice, evita ser como estos, porque no irán muy lejos, porque su torpeza será evidente a todos. Tarde que temprano, el predicador, el ministro que es falso, aquel que está escondiendo, aquel que oculta su pecado, por más bien que hable, por más bien que predique, por más bien que se vista, por más bien que aparente, tarde que temprano, dice la Biblia, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces vivamos en santidad, busquemos la santidad. Si tú fallas a Dios, arrepiéntete inmediatamente. Si estás batallando con alguna tentación, con algo, busca ayuda, busca resolver las situaciones, porque tarde que temprano, mira, si tú te arrepientes en el momento, ahí a solas, Dios te va a corregir, Dios te va a arreglar. Pero si tú no te arrepientes, Dios te va a exponer en público. A veces es simplemente no usándote, y a otras veces en público. Si tú no confiesas tu pecado en público, Dios te va a avergonzar. Entonces es mejor que te arrepientas en privado con el Señor. Entonces límpiate, purifícate, santifícate, y vas a ver cómo Dios te va a ayudar. La número 9 es casi que una repetición, es tener un excelente testimonio. Y aquí es donde quiero explicarte lo siguiente. Nadie es perfecto. No se trata de que hayas vivido una vida cristiana perfecta. Se trata de que ahora, desde que tú eres ministro y desde que predicas la palabra, tú vives una vida honesta, sincera.
que nadie tenga nada en tu contra, que por ahí no tengas esqueletos escondidos. Al decir esto, estoy diciendo que ocultes tu pecado, porque la Biblia dice que todos fallamos en una forma u otra. Y si alguien ha fallado, si alguien ha cometido algún error, eso no te, ¿cómo se descalifica como predicador? Pero tú levántate. Dios es un Dios que restaura. Levántate, arrepiéntete y da testimonio de tu cambio. Da testimonio de tu nueva vida. Porque no hay nadie que no hayamos fallado en una u otra forma. Entonces, tener un excelente testimonio, estamos hablando en el marco de tu ministerio. Que ahora como ministro, que ahora como sierva de Dios, tú guardas tu testimonio. Si en algún momento no guardaste tu testimonio, ahora que eres sierva o siervo de Dios, estás guardando tu testimonio. Que tú tengas, que tú guardes tu testimonio concerniente a tu persona, tu conducta, como ya lo mencioné. No hables vulgar ya, no te vistas como cholo, no te vistas como rockero, no te vistas como, pues no sé, como la banda duranguense, no te vistas así. Vístete como un siervo de Dios, que gobiernes bien tu familia y que cuides tu trayectoria desde que comienzas a predicar, desde que se te ordena el ministerio, desde que se te da esa oficina o ese oficio, ese privilegio de ministrar la palabra. Guarda tu testimonio, guarda tu testimonio. Es muy, muy, muy importante. Dice mi esposa, nadie es perfecto, pero es importante, dice la Biblia, que abogado tenemos para con el Padre. Él perdona si uno le pide perdón, y lo importante es apartarse de lo malo. Así es, le dio doble martillazo al clavo mi esposa. Cometemos errores, hay que confesarlo y hay que apartarnos. Y si estás luchando con algo, una vez más, pide ayuda, se te va a ayudar. Y vamos a ayudarte y vamos a sacarte de la tentación, de la lucha, de alguna atadura. Vamos a sacarte ahí con la ayuda de Dios. Dice 1 Timoteo 3, del 7 al 10. Dice, es necesario, hablando de los que van a ser ministros, líderes, obispos, pastores, dice, es necesario que tenga buen testimonio con todos para que no caiga en descrédito. Los diáconos deben ser honestos y sin doblez. Debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, deben ser probados y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer. Por eso es que en nuestra iglesia, mis hermanos, no ponemos inmediatamente a cualquiera a predicar. Los dejamos en un tiempo de proceso, de observación y porque deben de probar. De hecho, quien llega a Ciudad de Refugio, nosotros no nos interesa tanto los errores que has cometido, sino nos interesa ver tu testimonio presente. Si cometiste errores en el pasado, que te hayas arrepentido, que te hayas apartado y que ahora tú estés haciendo todo lo que está de tu parte para vivir conforme al llamado de Dios. Porque el nombre de nuestra iglesia lo dice todo, es una ciudad de refugio. Nosotros estamos aquí para restaurar personas. Estamos aquí, ciudad de refugio, y toda iglesia debería de hacerlo. Toda iglesia estamos aquí para ayudar a la gente a levantarse, a levantar a toda persona, a todo individuo que quiera acercarse a Dios y que se convierta en su momento, cuando esté listo, en un siervo de Dios que pueda ser utilizado y que pueda cumplir el propósito para el cual fue llamado. Muy bien. Número 10, tener una vida ejemplar. Una vez más, ya lo mencioné, debes de dar ejemplo en alabar, como alabas, como adoras. Hermanos, esto va directamente para mis hermanos líderes. Yo voy a hablar con ustedes. Si ustedes no son adoradores, yo voy a platicar con ustedes, porque ustedes deben ser adoradores, deben ser un ejemplo en su forma de adorar, en su forma de asistir, en cómo obedecen cuando el líder, cuando el pastor le da instrucciones, que usted obedezca rápido. Miren, que si el pastor les dice, mire, llegue aquí a tales horas, a esa hora llegue temprano. Si el pastor le dice, oren acá enfrente, no esté orando ahí atrás de las sillas. Que usted obedezca, porque aún en esas cosas tan pequeñas, la gente está viendo que si se dan instrucciones, usted es el primero en cumplirlas y ser ejemplo. Siempre ir más allá, siempre tratar de cumplir lo que se dice, y no ir cumpliendo a medias. Pues voy a hacer esto hasta aquí. Dijo hasta allá, pero lo voy a hacer hasta aquí. No, usted debe de ser ejemplo, porque la gente te ve. Más que nadie, Dios te ve, yo te veo. Y
pues una persona desobediente, una persona que no se esfuerza, debes de ser un ejemplo en servir, en esforzarte, en contribuir, en diezmar. Todo predicador, toda persona que cuando hay una necesidad, a la hora de diezmar, a la hora de contribuir, a la hora de pedir voluntarios, a la hora de que se pida para ir a evangelizar, tú debes de ser el primero. Todos aquellos que quieran participar del altar deben de ser los primeros en ofrecerte para servir, porque si no lo haces, eso quiere decir que tal vez lo único que quieres es plataforma, quieres pues el spotlight, quieres ser visto nada más. Entonces es importante que tengas una vida ejemplar.